Ahora sí. Ya. Pana, disculpa, estoy un poco agitado porque he venido corriendo, aunque no he venido a pie, pero siempre eh, ha sido unas cuantas cuadras de correr. Ya. Ok. Que está asociado a la NB 13, tuberías plásticas, NB 495, definición y terminología de agua potable, NB 496, agua potable muestreo, NB 512, agua potable requisitos, también a la NB 513, a la 39 de determinación de diferentes parámetros químicos, a la NB 645, tuberías de hierro dúctil, a la NB 646, tuberías de polietileno, a la NB 708, tubos y accesorios de pared perfilada, a la NB 763, válvulas mariposa, a la 764, válvulas con puertas, 765, válvulas con asiento elástico, NB 888, tuberías de plástico de policloruro de vinilo, a la NB 1069, tuberías plásticas de policloruro de vinilo no plastificado. Entonces están relacionadas a todas esas normas, ¿ya? Para diseñar y para proyectar, lo primero que se tiene que hacer es ver un poco los periodos de diseño. Entonces, habíamos dicho, no por el hecho de que, bueno, las obras de captación de 20 a 30 años, planes de tratamiento de 20 a 30 años, tuberías de conducción y distribución de 20 a 30 años, equipos de bombeo de 20 a 30 años. Entonces, no por el hecho de que un proyecto haya cumplido su ciclo, estamos obligados a renovar todo el proyecto. Yo conozco muchos proyectos que ya tienen más de 40 años y prácticamente siguen funcionando, entre comillas, relativamente bien o de regular para arriba. Entonces, muchas veces solo necesitan alguna reparación o necesitan alguna eh, ampliación de sistemas. Ahora bien, con respecto a las plantas de tratamiento, y me olvidé decirles, creo, en esa clase, eh, las plantas de tratamiento, en lo que es a las obras civiles, sí tiene que estar presupuestado, o sea, de hecho tiene que estar diseñado para 20 a 30 años, pero en lo que es a obras civiles, sí tiene que estar presupuestado para 20 o 30 años, para lo que se ha hecho el diseño, ¿ya? Pero en cuanto a equipamiento, lo mejor es hacer en dos fases. Es decir, si es a 20 años, simplemente presupuestar el equipamiento para los primeros 10 años, ¿ya? ¿Por qué dirán? Porque muchas veces en cuanto a equipo de bombeo, accesorios y todo eso, supongamos que, les decía, si sale tres bombas, no sé, de 200 HP, las tres bombas de 200 HP no lo van a utilizar desde el año cero. Es más, posiblemente solo una bomba se utilice durante los primeros 10 años. ¿Ya? Entonces, a partir del siguiente año, recién la segunda bomba y una tercera bomba es para que esté en stand-by. ¿Ya? Entonces, muchas veces, como lo vamos a ver más adelante en problemas que existen en diseño y en ejecución, eh, los diseños están sobredimensionados y ese equipo de bombeo que estaba presupuestado, pues nos llega a costar bastantes millones. Entonces hay que prever mucho en esa situación, ¿ya? Y vuelvo a repetir, todo lo que es obra civil es igual para plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Todo lo que esté
presupuestado, perdón, todas las obras civiles, sí, para todo el periodo de diseño se tiene que construir, pero en cuanto a equipamiento, simplemente para la mitad del tiempo. ¿No? Porque si no va a ser un gasto innecesario. Alguien dirá, pero ingeniero, ¿qué pasa mejor si presupuestamos todo el equipo de bombeo o los equipos que tengan que entrar, no solo de bombeo, cualquier otro equipamiento para los 20 o 30 años y así nos ahorramos plata y a los 15 años ya no volvemos a invertir porque no se olvide que ahora vamos a obtener todo ese equipamiento más barato que de aquí a 15 años, ¿ya? O sea, dentro de esa lógica razonable, posiblemente tengan la razón, pero ojo, ¿ya? No se olviden también que ese equipamiento que va a estar parado sin utilizar durante esos primeros 15 años, ¿ya? Cuando lleguen los 15 años, ya no va, por falta de funcionamiento, o sea, va a estar obsoleto. ¿Ya? Y además, o sea, de aquí a 15 años, la tecnología mejora. O sea, ni siquiera va a haber repuestos para ese equipamiento, ni siquiera va a haber repuestos para ese equipo de bombeo, para esa bomba, para, 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 no sé, para ese tablero de energía eléctrica, ese tipo de cables, no sé, alguna cosa. Posiblemente ya haya mejores equipos automatizados o no se necesite. 15 años va a ser obsoleto, señores, esa situación. O sea, y créanme o no, o sea, va a ser un gasto insulso. ¿Por qué? Porque va a llegar los 15 años, ese equipamiento posiblemente lo pueden hacer funcionar, pero en un 2x3 va a necesitar algún mantenimiento y no van a encontrar los repuestos correspondientes. Es más, posiblemente ya exista otros equipos mucho más eficientes y a unos precios más accesibles. O sea, pónganse a pensar eso para los que evalúan proyectos y los que licitan proyectos. Yo les recomiendo que el equipamiento simplemente presupuesten para la mitad del periodo de diseño. Entre obras civiles, por supuesto que sí, tienen que hacer. Ejemplo, si vamos a tener dos líneas en plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, vamos a tener eh, dos líneas de tratamiento que tenga, digamos, pretratamiento, un tanque homogenizador, un reactor USB, que tenga filtros percoladores. Entonces, eh, ya todas las obras civiles y todo tiene que estar para los 20 años. O sea, construir todo. Pero ya si se necesita bombas y todo eso, solo pongan para una línea. Ya llega a los 15 años y se invierte para poner el equipamiento para la otra línea y va a funcionar de maravilla. Y la inversión no va a ser pues terriblemente. Ya. Ahora, esta es la tablita de dotación media que un poco no estoy de acuerdo en esto. Creo que ya se ha modificado en la norma, no me he enterado, pero no lo he puesto aquí. Creo que tengo acá. Ah, no lo he puesto. Propuesto, mejor utilicen la dotación que recomienda el RENISDA, que es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, ¿ya? Donde este se está más acorde a algo que nosotros consumimos y también a nuestra realidad económica, ¿ya? Ejemplo, a ver, en los valles, ¿ya? De, de de más de 100.000 personas utilizar dotaciones de 200 a 250. Ya. Eh, Ustedes que viven en La Paz, a ver, en la ciudad de La Paz y Julia y el resto, a conciencia, ¿cuántos litros habitante consumen al día? ¿Alguna vez se han puesto a calcular? Julia, a ver, para los que están
en La Paz. Bueno, Inge, más o menos mi consumo, Sí, 70 litros, más o menos. ya ponle 100. Claro, Ya, 100 en un promedio, digamos. ya ponle 100, ya. Entonces, eh, tú vives en la ciudad de La Paz, o sea, ya es una población que llega, si no llega a 1 millón, está cerca de 1 millón, ¿ya? Y acá dice utilizar una dotación de 150 a 200. Imagínate que tú hagas diseñes un proyecto, ¿ya? Con esta dotación, ya entre 150 y 200. ¿Qué hace el ingeniero? Generalmente ve 150 a 200, y le voy a poner un promedio, el 175, y pum, hace la proyección y saca los caudales, caudal medio, caudal máximo, caudal, etcétera, etcétera, para diseño y empieza a diseñar toda la red con esos caudales. ¿Qué le va a salir? Le va a salir diámetros grandes, ¿ya? Ahora es lo mismo, tú me dices, consumo 70, 80, ya ponle 100. Haz la diferencia de hacer un cálculo con 100 litros habitante día y con 175. Y vas a ver cuánto te va a reducir los caudales y hace la misma proyección. Y lo vamos a hacer en el, en el en el proyectito chiquitito que lo vamos a hacer, pero vamos a decir, bueno, utiliza este caudal de 170 y utiliza este caudal de 100. ¿Ya? Y vemos cuánto ha bajado el diámetro, cuánto ha bajado el diámetro. E imagínense para una población de 100.000 habitantes. Entonces, en mi criterio, estas dotaciones están, no voy a decir de contra sobredimensionadas, pero están un poquito fuera de la realidad de lo que consumimos. En los valles, por ejemplo, yo no consumo 200 litros día, ¿ya? Incluso les he dicho que, pucha, yo tengo varias plantas, jardín que me consumen como si fuera 2 personas, pero ni siquiera llegaría con eso a los 200 litros habitantes día. Posiblemente llegue a los 150, pero si tuviera que hacer un análisis real de cuánto realmente consumimos en casa, con seguridad no sobrepasa los 120 litros habitante día. Que yo vivo en Cochabamba y en los llanos, sí, o sea, hay gente, necesita, sabes, por la calor y todo eso, por la transpiración, ducharte 2 veces al día, ¿ya? Pero ni siquiera, tal vez se puede llegar a 200, ¿ya? Tal vez entre 180 y 200, pero en Santa Cruz no creo que un consumo promedio sea unos 300 litros habitante día. ¿Ya? Alguien me dirá, pero ingeniero, tenemos que ver, hay pérdidas en red y esas cosas. Eso ya es otra situación. Eso ya se debe a una mala administración de la EPSA, que se tiene que tomar las medidas correctivas. Y muchas veces eso no implica la renovación de toda la red. ¿Ya? Porque muchos dicen, tenemos pérdidas de 40%, 50%, 60%, 35%, nuestras redes ya son obsoletas y tenemos pérdidas, por tanto necesitamos cambiar las redes. Y si es en una ciudad, no solo es cambiar tubería, es también destrozar asfalto, destrozar varias cosas, y eso lleva presupuesto de muchos millones. ¿Ya? Y creo que, no sé si alguien mencionó, pero eh, otra opción, otra opción sería poner en muchos unas válvulas reguladoras de presión. ¿Y para qué me serviría eso? Ejemplo, si tengo pues tuberías funcionando a presión de, no sé, de 80, 90 metros columna de agua o 70 metros columna de agua y ya tienen buenos años, con seguridad es que va a haber fugas de alguna campana, de algún lugar.
Entonces, si pongo unas válvulas reguladoras de presión y bajo la presión a 40 metros columna de agua, a 30 metros columna de agua, o sea, no quiero decir que no va a haber pérdidas. Obviamente va a seguir habiendo pérdidas, pero las pérdidas son menores, ¿ya? Y muchas veces esa opción es mucho más económica que cambiar toda la red. No sé si alguien ya ha analizado eso o en algún lugar de los que trabajan en EPSAS ya han considerado esa opción. Bueno, para cuando no se tiene, digamos, la población per cápita, no se tiene habitantes y simplemente se tiene eh, áreas de terreno. Bueno, en preurbanas se considera, digamos, 15 habitantes por parcela. La parcela no es un área de 500 metros cuadrados, sino es más. Para vivienda, 7 habitantes por vivienda. Para usos recreacional tipo club, 5 habitantes por vivienda. Para vivienda temporal o vacacional, 5 habitantes por vivienda. Para uso de terreno mancomunado, 7 habitantes por vivienda. Ahora, para tipo residencial de más de 120 metros cuadrados por área de gote, 200 litros habitante día. Este también está muy sobredimensionado. Y para vivienda popular de 120 metros cuadrados por área de gote, 120 litros habitante día, que también es dimensionado. A no ser que esto sea, digamos, para los llanos, para Santa Cruz, pero si vemos para el altiplano, o sea, conozco yo, hemos hecho proyectos, no les miento, con dotaciones de 30 litros habitante día que nos ha funcionado. Ahora, ¿cómo van a hacer proyectos ingeniero de 30 litros habitante día, que más o menos están, bueno, en los valles aquí, cuando eso es máximo hasta en el altiplano? A ver, les voy a contar una anécdota que cuando fui a evaluar un proyecto de agua potable, prácticamente en su fuente de agua no había agua, no había, ¿ya? Y no teníamos ni siquiera, tal vez, ni medio litro segundo en la fuente de agua, ¿ya? Era como, y era un equipo era un sistema de agua por bombeo con energía solar. O sea, carísimo. En ese entonces teníamos líneas de corte. Los que han hecho proyectos sabrán qué son las líneas de corte. Es decir, un costo por conexión, por decir, no me acuerdo cuánto era eso, por decir $700 por conexión. ¿Ya? Si se sale de ese costo, el proyecto no es viable. O sea, es muy caro. En este caso se salía, creo que se salía a 1.200 o algo por el estilo. O sea, era más barato que la gente se vaya a vivir a otro lado. Y ahí no eran más de 40 50 familias. Y yo estaba para declararlo inelegible, porque no estaba dentro de los parámetros de la línea de corte. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Justo estaba en la obra de toma y bajó una viejita, o sea, debió ser mucha de la edad de mi mamá, tal vez en esa época, 70 años o algo así, con sus dos pomitos de 10 litros. Ha agarrado agua ahí con un pago, pudiendo sin poder subiendo, porque había que subir más o menos unos 100 metros en línea recta y en pendiente debe ser unos 250 metros o más, que realmente era cansador la subida. ¿Ya? Me dio mucha pena, le ayudé con uno de los pomos y ese fue un poco lo que me hizo cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque a gente joven puedes decirle, o sea, señor, o sea, no tienes agua, anda, vivía a otro lado, busca otra actividad económica, pero a ver, a gente de la tercera edad, que era la mayoría, decirles eso.
O sea, no les puedes decir eso, porque primero han nacido y toda su vida han vivido ahí, y por más muy humilde que sea su casa, tienen pues, ahí arraigado costumbres y sentimientos que nadie les va a quitar. ¿Ya? Y así que decidimos con un informe especial, ¿ya? Que mandamos al financiador, hacer ese sistema. Creo que con ese caudal que teníamos se ajustaba, hemos tenido que ajustar a la dotación, creo que salía 25, 28, y lo hemos construido, ¿ya? Y prácticamente ellos estaban tan acostumbrados de vivir con 10 litros o 20 litros, esos 20 litros que se llevaban en el pomo, prácticamente muchos decían, me alcanza 4 o 5 días. Otros tenían otros 30 litros que les alcanzaba toda la semana. O sea, y vivían así y estaban acostumbrados así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con el proyecto no cumplíamos la dotación, evidentemente no se cumplía. ¿Ya? Pero hemos dotado más agua de lo que ellos podían obtener yendo a sacar de la fuente con pomos, con baldes, con lo que ellos tenían a mano. Y han estado chochos, ¿ya? Y me imagino, no sé si hasta el día de hoy funciona o no, pero por lo menos he sabido que 2 años ha funcionado. Entonces, ¿cómo no se va a dotar? O sea, muchas veces esto está a criterio del ingeniero, o sea, no es una ley. Posiblemente auditoría cuestione que no se ha dado la dotación o algo así, pero de todos modos se justifica. ¿Por qué? Porque ellos 30 litros de agua se hacían durar toda la semana y solo darles 10 litros por día. ¿Qué estás haciendo? 50 litros. Nosotros les dábamos 25. 25. Muchos de ellos ni siquiera usaban los 25 porque como estaban acostumbrados a utilizar tan poquito, seguían utilizando lo mismo. Y alguno que otro, me imagino que con el tiempo, al ver que tenían más disponibilidad de agua, han usado más. Pero entonces, muchas veces los ingenieros diseñistas tienen que ver estas situaciones. ¿Para qué? Pese a que tal vez el proyecto cueste un poco más, socialmente es viable y estás mejorando la calidad de vida, en este caso, de personas de la tercera edad. ¿Ya? Ahora, podríamos aplicar a todos los diseños eso. Bueno, con este justificativo de socialmente es viable, por tanto, nos gastaremos toda la plata que queramos y listo. Pues no, señores. O sea, hay que evaluar bien, o sea, y eso es el caso de otras poblaciones donde se ha tomado dotaciones altísimas que han elevado los costos de proyectos y resulta que has sacado dotaciones de más de 200 litros eh, segundo en el año inicial, cuando el año inicial solo necesitan 70, 80 litros segundo y nada más. Y tú ya has dimensionado para 300, para 400 todo ese proyecto. ¿Cuánta plata se ha gastado o se ha invertido insusamente en esos proyectos? También, bueno, está regido por el NB, por la norma de agua, los parámetros eh, que tiene que cumplir eh, los requisitos de agua y las plantas de tratamiento tendrían, tendrían que cumplir la normativa que está en reglamento. Y ya habíamos hablado, o sea, no comparto yo el criterio de diseñar plantas de tratamiento que sí cumplan la normativa, pero después que cueste bastante dinero operar y mantener esas plantas, que
con las tarifas que cobran, no se va a poder solventar y con el tiempo se vuelve elefante blanco. Pero alguien dirá, ya hablamos de esto, ¿no? O sea, pero ingeniero, si no cumplimos la norma, eh, no estamos un poco, no estamos velando por la salud humana, porque no estamos cumpliendo y puede tener algunos problemas. Por supuesto que sí, ¿ya? Pero esto principalmente ocurre en lo que es el hierro y el manganeso con pozos, ¿ya? No está demostrado. Ah, pero alguien dirá, pero ingeniero, buscamos otras alternativas que sean más económicas. Y créanme, señores, busquen otras alternativas más económicas, por muy económicas que ustedes se encuentren, igual va a resultar construir esa planta de tratamiento, va a resultar que necesita gran inversión en operación, en gastos de operación y mantenimiento. Ah, pero ingeniero, o sea, no hay problema, o sea, haremos lo que todo mundo hace, subvencionaremos. Y eso es lo que generalmente se hace, es subvencionado, ¿ya? En muchas poblaciones, o sea, las EPSAs no son autosustentables. ¿Y a quién recurren? Recurren al municipio. ¿Para qué? Para que cubra todo ese desfase. Pero si hacemos eso, realmente estuviéramos cumpliendo objetivos. Señores, en general todos los proyectos deberían ser autosustentables, ¿ya? Ahora, en el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales, o sea, no les puedo decir lo mismo, ¿ya? Ahí sí, o sea, los costos de operación, o sea, primero de construcción y después de operación y mantenimiento, o sea, son dos veces o inclusive tres veces más que de un sistema, de una planta de agua potable. Y ahí no podría decirles lo mismo, ok, o sea, darles una planta de tratamiento que solo para su presupuesto, no importa que no cumpla la normativa, porque eso ya es más, eso ya es un poco fuera de lugar, o sea, ahí ya se está contaminando. Generalmente todas las plantas de tratamiento de aguas residuales son subvencionadas y los que no están subvencionadas no funcionan bien, no cumplen. Ya hay en internet una publicación, creo que es del año 2015, donde han hecho una inventariación a muchas plantas de tratamiento. Es muy interesante. Y ahí los resultados van a ver cuántos funcionan, cuántos no funcionan. Y les vuelvo a repetir, no es porque esas plantas de tratamiento hayan sido mal diseñadas. Muchas veces el agua residual, o sea, eh, los parámetros de contaminación están por encima a los cuales han sido diseñados. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Ya no lo vamos a ver esto, ya lo vimos en plantas de tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar para el diseño de un proyecto? ¿Ya? Eh, Primeramente, se tiene que considerar los aspectos técnicos, socioeconómicos, culturales y ambientales. Este es muy importante, el aspecto socioeconómico y cultural. ¿Cuáles son las costumbres que tiene la población? Y en base a eso, hacer el estudio. Y entonces los estudios tienen que incluir evaluación de las fuentes de agua, ver cómo es el comportamiento de la cuenca. Ya les había dicho, en una obra de toma, por favor, vean más allá de la obra de toma para ver cómo es el comportamiento de la cuenca. Si va a haber, posiblemente necesite disipadores o algo. ¿Para qué? Para precisamente garantizar el tiempo de vida útil de la obra de toma. No sea que nos aparezca avenidas máximas por lluvias torrenciales y nos, eh,
nos tape, pues, o se nos lleve toda la obra de toma, ¿ya? Reconocimiento geológico del área de proyecto. Cuando vayan, y esto tiene que ver con la topografía. Generalmente existen topógrafos capísimos. Yo les comento capísimos que prácticamente hacen solos todo el relevamiento y es más, ellos pueden decir, por aquí tiene que ir la red y etcétera, etcétera. ¿Ya? Y muchas consultoras van el primer día con su ingeniero y listo, y le dejan a su libre albedrío al topógrafo. Nunca hagan eso, por favor, porque por muy capísimo que sea el topógrafo, no va a tomar las decisiones que tome un ingeniero. ¿Cuáles son esas decisiones? El topógrafo muy difícil te va a decir, ah, bueno, desde este tramo hasta este tramo el terreno ya no es terreno blando, es terreno semiduro o es roca o algo por el estilo. Es más, tienen que irse con unos peones. ¿Para qué? Para hacer calicatas cada cierto tiempo, por cada cierta distancia, perdón, porque generalmente se ve que el terreno superficialmente es relativamente blando. Y resulta que cavas 20, 30 centímetros y ya se encuentran con roca. Y no está previsto eso, ¿ya? Y lo visitan con terreno blando. O otros muy como diría, ingenieros evaluadores muy cómodos, ¿ya? Que ponen excavación no clasificada como ítem. Y ahí van a ver en muchos proyectos. Entonces, ¿qué hacen los proponentes? Generalmente, eh, generalmente hacen un precio unitario que va a ir entre suelo blando y roca. Y es más, alguna vez yo vi que para, para beneficiar a alguna empresa, ¿ya? A la empresa le dijeron, toda la excavación es suelo blando, pero vamos a poner excavación no clasificada. ¿Ya? Entonces, eh, tú te vas a poner como es blando, ya sabes qué precio unitario tienes que poner y listo. Entonces, ya tenía una información que va a tener cierta ventaja y puso, no sé, 25 30 no sé cuánto habrá puesto porque eso yo no estaba, no era en la institución que trabajaba, era en otra institución y eso me contó una empresa que le habían beneficiado así. Y el poner un precio unitario, no sé, de 30 bolivianos por decir el cubo, y que el otro haya puesto 50 60 60 bolivianos el metro cúbico, le ha permitido pues bajarse bastante en el presupuesto y ha permitido ganar tal vez así la propuesta. Entonces no hagan eso, o sea, exijan al que diseña, cuando evalúen, exijan al que diseñe que diga de dónde a dónde es suelo blando, de dónde a dónde es suelo semiduro, de dónde a dónde es roca. Y ojo, otro error que cometen, o sea, piensan que la excavación en roca se hace en el mismo tiempo que es la excavación con suelo blando o suelo semiduro, y no es así. Excavación en roca, señores, quieran o no, o sea, conlleva bastante tiempo. Y recomendación para los que se presenten a propuestas y exista excavación en roca, no pongan menos de 200 o 220 bolivianos el precio unitario. Muchas empresas ponen 125, 150, 160, o sea, no les va a alcanzar para nada. Porque realmente excavar en roca cuando entre explosivo o quieran hacer con algún otro método, les va a costar. Y otro es la evaluación del sistema de abastecimiento, si es que hay uno existente. Ya les había dicho, no porque el hecho de que ya haya cumplido el ciclo de vida o tenga 20 años, se tiene que renovar todo
el sistema de agua potable. En los estudios socioeconómicos, o sea, tiene que estar eh, un censo de la población actual, cómo está la cobertura del servicio si hay actualmente, cómo es la condición económica de la población. Esto es muy importante, señores. O sea, tal vez parezca discriminador, pero es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, vuelvo a repetir, y eso es en planes de tratamiento. Si no van a tener las condiciones para operar y mantener la planta, o sea, prácticamente va a ser una inversión que no va a funcionar. Pero eso no sería discriminar, alguien tal vez me dice. ¿Por qué no puede tener una población, una población, tal vez hablemos de rural, las mismas condiciones, las mismas condiciones de la población que vive en las ciudades? ¿Ya? Y a eso deberíamos ir, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ya? El proyecto, las inversiones de los proyectos generalmente ya están financiados. Eso no lo van a pagar los beneficiarios, pero sí van a pagar la operación y mantenimiento del sistema. Entonces, vuelvo a decir la pregunta. Ok, se les va a dar una planta de tratamiento que cumpla toda la normativa, que tenga la mejor tecnología y que después a los 3 meses no esté funcionando porque no van a poder solventar y listo, y después tengan la misma agua que tenían antes del proyecto y que simplemente se les haya mejorado tal vez las acometidas y todo eso, o que tengan un agua que por lo menos, si no está al 100% de los parámetros que dice la norma, por lo menos esté a un 90 o 95% y que ellos puedan operar o mantener. La pregunta se las dejo así, ¿ya? Porque la única solución sería que sea subvencionado. Nada más. No veo otra solución. Porque si alguien me dirá, ok, pero buscamos plantas de tratamiento mucho más económicas que puedan operar y mantener, no lo van a encontrar. Al menos si se tienen parámetros en cuanto a hierro y manganeso, donde los parámetros son pues elevadísimos, o sea, arriba de 3 cuando la norma dice 0,3. O sea, es harto. Evaluación de las condiciones sanitarias, ¿ya? Ya les había contado, o sea, necesariamente tienen que evaluar si ellos están capacitados o conocen cómo usar un sanitario cuando se haya mejorado, porque generalmente tienen un pozo ciego o hacen a campo traviesa. No olviden que un proyecto de agua potable, poner un proyecto de agua potable, más temprano que tarde, ahí va a entrar un proyecto de alcantarillado sanitario. Hábitos y costumbres sobre el manejo de agua, evaluación de la salud con relación al agua y los estudios ambientales, condiciones del entorno, qué poblaciones existen más abajo de la fuente de agua y a qué se dedican y para qué utilizan, porque muchas veces los beneficiarios quieren usar todo el agua y les importa, digamos, entre comillas, un pepino, la población que está aguas abajo, ¿no? Entonces, los parámetros de diseño, población de proyecto, consumo de agua, caudales y periodo de diseño, ¿ya? Entonces, en base a eso, a toda esa información, se calcula la tasa promedio anual de crecimiento o índice de crecimiento, que es la intensidad a la que la población aumenta o disminuye en promedio a un año determinado. O es el crecimiento vegetativo debido a la migración o tal vez a los nacimientos o a la natalidad que tienes. Está dada por esta fórmula donde I es índice de crecimiento, T es tiempo, por ejemplo, entre dos censos,
N es logaritmo neperiano, NT es población final y N0 población inicial. Muchas veces a los datos del INE ya tiene ya tiene estos datos establecidos para, para ciertas poblaciones. Entonces, en base a eso se va a usar este tipo de cálculo de la población futura, ¿ya? Que tenemos el método aritmético, el método geométrico, el método exponencial y la curva logística. Y van a ver ustedes en las tablitas que van a hacer la diferencia de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora también está recomendado el uso de cada uno de estos de acuerdo al tipo, a la cantidad de población que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, el método aritmético y el geométrico se puede usar, ¿ya? Para poblaciones hasta 5.000 habitantes. Ahora, se puede usar también el método exponencial, pero siempre sujeto a una justificación, ¿ya? ¿Qué les recomiendo a ustedes usar? Hasta 5.000 habitantes, utilicen el aritmético, ¿ya? Ahora, ¿y cuándo van a utilizar el exponencial o en qué casos utilizaría el exponencial para una población tan pequeña que no llega o que llega a los 5.000 habitantes? Porque, ojo, eso va a hacer que mis caudales de diseño realmente incrementen y por tanto el presupuesto del proyecto también. ¿Qué pasaría por decirles si eh, si se sabe que en esa población o en esa comunidad tan pequeña resulta que no sé, se ha encontrado una veta de minería o se ha encontrado petróleo o alguna cosa de que a futuro sabemos que esa población, por el crecimiento económico que va a dar ese descubrimiento de esa veta, de ese pozo, algo va a crecer. Entonces, en ese caso sí, pues tendría que, tendría que elegirse el exponencial, porque sabemos que esa población va a crecer. Pero, o sea, eso está de acuerdo a estudios, no es, bueno, yo o muchos hacen el aritmético, el geométrico y le hago un promedio y el exponencial y le hago un promedio de los tres y listo. No digo que no está mal, ya, pero ese sería más o menos una población para el ingeniero diseñista hacer algo muy cómodo. O sea, ni blanco ni negro, sino el del medio, cuando no debería ser así, porque el diseñista tiene que estar pues capacitado para tomar decisiones y decir, yo escogí el aritmético por esto o el geométrico por esto, ¿ya? El que ha hecho un promedio está prácticamente, no ha hecho ninguno de esos estudios y simplemente está es algo cómodo, ¿ya? Y lo mismo de 5.000 a 20.000 habitantes, ¿ya? De 20.000 a 100.000 ya recomienda el método geométrico. Y para mayores a 100.000, el geométrico, el exponencial o la curva logística, ¿ya? En este caso, yo les recomiendo para poblaciones mayores a 100.000, solo utilicen el geométrico, porque esto también les va a mayorar bastante. A no ser que el comportamiento de la población sea otro, mm, de otro índole. ¿Mm? Ahora, esto es muy importante. El ingeniero proyectista podrá de acuerdo a las condiciones particulares, adoptar uno de los métodos o usar otro, siempre que justifique técnicamente, ¿ya? Y esto es muy importante, las dotaciones.
¿Tienen alguna consulta hasta acá? Inge, una consultita. Sí, Eric. Bueno, ya tenemos el censo 2024 y se han Sí, publicado los datos poblacionales por municipios. ¿Cómo se podría sacar el índice de crecimiento? Porque en realidad he visto varios proyectos, me tocó revisar. Algunos utilizan del 2001, 2012, pero sería oportuno, sobre todo si ya tenemos el dato poblacional, poder utilizar ese índice, Inge, por favor. ya. Ok. En teoría, o sea, el censo de población y vivienda que se ha hecho este año, ya, son datos que están respaldados por el INE y son estudios entre comillas serios, ¿no? Entonces, tendría que usarse ese índice de crecimiento, a no ser que, vuelvo a repetir, el diseñista haya visto otro comportamiento. Ejemplo, a ver, es que según no me acuerdo qué ley es, pero está catalogado que sea declarado un municipio cuando tenga, bueno, cuando, cuando tenga municipios que tengan mayores a 5.000 habitantes. Creo que no me acuerdo qué ley o algo por el estilo de hace unos diez años atrás. Les voy a contar la anécdota en Cochabamba. Para los que son de Cochabamba, Villa Rivero, existe Uchumuela, creo, y más aquí hay una población, no me estoy acordando el nombre, ¿ya? Que ya era municipio, porque en teoría tenía más de 5.000 habitantes. Y ahí presentaron proyectos cuando yo trabajaba en el FPS. Y cuando hemos ido a hacer la evaluación, prácticamente nadie, bueno, no voy a decir nadie, pero por lo menos el 60% no vivía en el municipio. Simplemente iban fines de semana, o sea, o lo utilizaban, tenían su actividad económica en la ciudad o en otras poblaciones más cercanas, por decir Punata, Crisa, donde también tenían su casa, su vivienda, ¿ya? Y y en esa población no. ¿Ya? Y el alcalde mismo dijo, pucha, hemos tenido que un poco falsear datos. ¿Para qué? Para que podamos aplicar a municipio, ¿ya? Entonces, si tú vas a ir a hacer un diseño en esa comunidad o algo parecido, ¿ya? Donde veas que realmente no hay gente y en vez de crecer la población no va a decrecer, ¿ya? Ahí tú tendrás que decirse el justificativo técnico, no utilizo este índice de crecimiento del INE porque se ha visto que desde tal año, la población no está creciendo. Entonces, en ese tipo de situaciones, tú podrías utilizar otro índice de crecimiento, ¿ya? Muchos, para no tener ese tipo de complicaciones, pues le ponen el índice de crecimiento del INE. Es más, ahí dicen, bueno, esta población, muchas veces dicen, en esta población no hay datos del índice de crecimiento. ¿Ya? Entonces ya les había mostrado una fórmula para, para calcular el índice de crecimiento, que también tiene que ver, si venimos más adelante, tiene que ver con datos del censo anterior y del censo actual, este de acá. ¿Ya? Población final y población inicial, o sea, es entre periodos intercensales. En este caso, del 2024, ¿y cuándo ha sido el anterior censo? No me acuerdo, 2009, 2010, 2012, Inge. 2012. Entonces, tendrías que hacer eso. Pero ahora resulta que muchas veces esa población no tiene datos del censo
con seguridad vas a ver que no tiene datos ni del 2024 ni del 2012. Entonces, ¿qué hago? O sea, no me diga que me ponga a censar porque no me han contratado para hacer el diseño el diseño final de un proyecto de agua potable. No me han contratado, o sea, no me pagan como para que yo realice un censo y además hasta que haga ese censo me va a tomarse el tiempo. Y obviamente si alguien te dice eso, tiene toda la razón. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Alguien me puede decir? Que hay unas tablas, Inge, que más o menos nos dan por vivienda o por población, digamos, ¿no? O perdón, claro, de acuerdo a las viviendas, un parámetro aproximado. Pero creo que en el Podría. link hay información ahí del 2012 con índices de crecimiento y bueno, según el reglamento actual, o sea, es válido hacer utilizando esos datos, digamos, ¿no? De proyecciones con Sí, los podrías índices. hacerlo. Eso podrías hacer. O también, o sea, para no tener mayores complicaciones, o sea, usar el índice de crecimiento de las poblaciones más cercanas, ¿ya? No solo de la población más cercana. Si hay tres más cercanas, digamos, ya podrías ver cuánto varía de cada uno, ¿no ve? Y en base a eso tomar una decisión. O si hay solo una más cercana, bueno, de justificar no hay estos datos, por tanto, se ha tomado el índice de crecimiento de la población X que es la más cercana. Eso también es válido. ¿Alguna consulta más? Ok, ¿dónde estábamos aquí? ¿Ya? Entonces, a partir de eso, calculamos la dotación futura, ya que eh, está dada por la dotación inicial, ¿ya? La dotación inicial la vamos a tomar de esta tabla. Ya les recomendé, mejor utilicen del Reglamento Nacional de Instalaciones eh, Sanitarias, de NISTA, ¿ya? Y la variación anual en porcentaje, ¿ya? Y el número de años. ¿Ya? Después se calcula el caudal medio, que es la población futura, por la dotación futura por 86.400, que 86.400 son los segundos, como el caudal está en metros cúbicos segundo, para que sea segundo son los segundos que tiene un día, nada más. Una hora tiene 3.600 segundos y 24 horas va a tener 86.400. El caudal máximo diario que va a estar el caudal medio multiplicado por un factor, K1, que es un coeficiente que va de 1.2 a 1.5. Entonces, el diseñista usará 1.2, 1.5 de acuerdo a criterio o utilizará un promedio también de los dos. ¿Ya? Y el caudal máximo horario, no es más que el caudal máximo diario multiplicado por un factor K2, donde K2 viene por población. Para 2000 está entre 2,2 a 2, de 2001 a 10.000 de 2 a 1.8, de 10.000 a 100.000 de 1.8 a 1.5 y más de 100.000 1.5. ¿Ya? Y tiene coherencia, ¿no? Mientras más grande la población, obviamente esto tendría que ser menor. Entonces, ya con los caudales de diseño, teniendo los caudales de diseño, nos podemos, calculamos lo que es ya la red.
¿ya? Entonces, si el sistema es por gravedad y cuenta con un tanque de almacenamiento o planta de tratamiento, ¿ya? La aducción, ojo, estoy hablando de la aducción, debe calcularse con el caudal máximo diario, ¿ya? Si el sistema es por gravedad y no cuenta con tanque de almacenamiento o planta de tratamiento, la aducción se efectúa directamente a la red o es directo a la red. Entonces debe calcularse con el caudal máximo horario. ¿Por qué? Porque se supone que en este caso nuestra fuente o nuestra fuente de agua tiene pues bastante caudal y no necesitamos un tanque de almacenamiento. Podríamos tener un pequeño tratamiento, pero directamente en este caso es como si fuera la red. ¿Ya? La red calculamos con el caudal máximo horario. ¿Ya? Y la línea de aducción con el caudal máximo diario. Eso por favor no se olviden. Creo que es pregunta de examen. ¿Ya? La topografía. ¿Ya? Esto es bien, bien, bien importante. ¿Ya? Muchas veces, a ver, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Ya? Y a nosotros nos ha pasado en una supervisión, les cuento. Ya cuando hemos ido y hemos verificado y hemos cometido el error de, bueno, el topógrafo era capísimo y listo, y hemos verificado la red, el cálculo de la red, y ok, todo estaba bien, listo, construya. Suelta el agua y resulta que una calle no salía agua. Ya eso nos ha pasado el año 2002 ahí en Alto Cochabamba. Ya, y me imagino que en La Paz también pasa mucho porque es Alto Cochabamba, en Cochabamba es en cerro. ¿Ya? ¿Qué pasó? O sea, no hemos tomado la cota real de donde estaba la vivienda. Por ejemplo, se ha tomado la cota de la red, por decir 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero resulta que la vivienda estaba 4 metros más arriba, 2.504, 2.505. Y a partir de ahí tenía su casa. Entonces ya vamos a ver más adelante cuántas son las presiones, ¿ya? Nos salió que la presión ahí en la red tenía, creo, 10 metros columna de agua o algo por el estilo. Entonces, según la norma está muy bien, ok, ¿ya? Y otra vivienda no estaba a 5, estaba a 8. Y otra un poquito más arriba, porque era en cerro. Entonces, para nosotros, según calculó, porque solo calculamos las presiones en la red, nos cumple la normativa y listo, ¡pum! Construya. Construyeron, abrimos el tanque y no llega a una de las casas o dos, tres casas, salía agua, como se dice, pues un hilo de agua y a las otras ni salía. ¿Por qué? Porque estaba más arriba, o sea, si bien cumplía el cálculo 9, 10 metros columna de agua, pero en lo que tenía que subir más las pérdidas, a algunos les llegaba así poquito y a otros no, ¿ya? Y eso nos ha sucedido. O lo que nos ha sucedido acá en Sinaota, a ver, voy a abrir un poco el o continuar, a ver. Ya. Voy a abrir un poquito el plano para que se ubique. Resulta que hicimos el proyecto de agua potable en Sinaota con planta de tratamiento, donde estamos, Cochabamba. Ya, y en el proyecto, por si acaso, proyecto a diseño final, el diseñista decía, a toditos les llega el agua menos a este.
Era una calle donde está Chimoré, Villa Tunari y Sinauta, por acá debe estar. Mm, San Isidro, Puente de Chocla. Aquí está. Ya, y por querer mejorar, o sea, nos ha salido, como se dice, el tiro por la culata. Y les comento por qué. Este es Sinaota, ¿dónde está la plaza? Aquí está. La plaza, esta creo que es. Hay una calle que se llamaba Kenchacal, ¿ya? Ah, resulta que a todos, esta es su vida, a todos les llegaba el agua, están viendo el plano, ¿no? Menos a estas viviendas de acá. No me acuerdo si era aquí o aquí, creo que no eran tantos o tal vez ya se han aumentado, pero en esas veces no había tantas viviendas, ¿ya? A todos y menos acá. Entonces había dos alternativas, ¿ya? Y les explicamos, ¿ya? La única alternativa era hacer un tanque de almacenamiento acá y dotarles por bombeo, por una bomba. Ya, pero ¿qué pasó? Los otros habitantes, bueno, como a ellos se les da por bombeo y gastan más luz y todo, estos tienen que pagar más tarifa que nosotros, porque nosotros no vamos a subvencionar su consumo eléctrico de estos. Ya, y así hubo la pelea. Pucha, ¿qué hacemos? O sea que nosotros no, y no queremos por bombeo, que eso hubiera sido tal vez la mejor solución. Y nosotros nos hemos dejado convencer por eso o algo por el estilo. O sea, no, en otras palabras, no le hemos peleado, digamos. Entonces, ¿qué hemos optado? Como por aquí venía la red principal, entonces, ya, para que no exista conflictos sociales, aumentaremos diámetros. Eso ya lo hemos diseñado, ya lo hemos corregido con la supervisión y el contratista en la época, en la ejecución, ¿ya? Entonces, si aumentamos diámetros, nos aumenta la presión y nos disminuye la velocidad, ¿no? Pero nos aumenta la presión. Y resulta que ha hecho un recálculo la supervisión y evidentemente aquí eh, ha hecho llegar agua, en diseño ha hecho llegar el agua, pero no pues con la presión, con la misma presión que tenía aquí abajo, pero les llegaba. Y nosotros muy felices y contentos, en vez de que no les llegue agua, si les va a llegar agua, pucha, van a estar felices y nos van a echar, entre comillas, nos van a echar flores y nos van a agradecer y nos van a dar las gracias y listo. Y resulta que ha sido todo lo contrario, ¿ya? Les ha llegado agua con la presión, a sus domicilios estoy hablando, con la presión que recomienda la norma. O sea, hemos cumplido, la empresa ha cumplido, la supervisión ha cumplido, les ha llegado el agua. Pero resulta que no estaban felices. Nos han dicho de todo. ¿Y por qué? Porque un poco no hemos visto la realidad. Estos como están más abajo, si aquí tenían, no me acuerdo, por decir, no sé, 8 metros columna de agua, estos tenían 20 pues. Y aquí les salía, pues, con una impresionante, pues. Y acá, en vez de que estén felices, nos han reclamado, ¿no? ¿Cómo a ellos les van a dar con tanta presión y a nosotros no? Nos están discriminando, para eso ustedes son ingenieros. El agua tiene que ser igualito que aquí, que nuestros vecinos. No queremos la red, no queremos el proyecto, no queremos aceptar, no vamos a pagar ni un centavo. Y dentro su lógica,
dentro de su lógica, bueno, tenían razón porque ellos no saben de cálculo de red, no saben de presión, no saben de normas, no saben nada. O sea, nosotros hemos pensado como ingenieros, ¿ya? Y no hemos pensado como beneficiarios, ¿ya? Y generalmente el beneficiario es eso. Mucha, si mi vecino tiene algo mejor, o sea, yo quiero tener igualito que mi vecino. Si a mi vecino le van a dar, no sé, con esa presión, con ese caudal, ¿ya? Que está chorreando así bastante y le sube a su segundo piso, aquí no me está subiendo a mi segundo piso, me están discriminando, ¿ya? Así que como ingenieros, señores, cuando diseñemos, piensen en eso, no solo piensen como ingenieros, piensen como beneficiario, porque posiblemente ustedes como ingeniero mediante normas, cálculos, estén dando un beneficio a este. Y es verdad, están beneficiando porque antes no iban a tener agua, pero ahora que les están dando agua, resulta que no están contentos. Ingeniero, Sí, adelante, por favor, Juli. bueno, en La Paz tenemos mucho, mucho de lo que usted está hablando. Es un pan de cada día, pero hay una manera también que hemos visto solucionar en las partes altas. Bueno, el primer trabajo que hemos hecho nosotros y hemos visto también es lo que usted menciona, es el trabajo en DESCOM, ¿no? En comunicar, informar, capacitar a la gente desde un inicio antes del proyecto, porque a veces la topografía aquí es bien accidentada en La Paz. Nosotros como ingenieros queremos hacer maravillas, ¿no? Pero estamos limitados con la topografía y eso la gente, antes de entrar al proyecto, lo tiene que saber, lo tiene que entender. Antes de aceptar el proyecto, lo tiene que aceptar. Por ejemplo, aquí sabemos que en las normativas tenemos presiones desde 1 bar hasta 7 bares en nuestras redes, ¿no? O sea, en las redes de distribución tienen que tener ese rango de presión, 10 metros columna de agua, 70 metros columna de agua. Así está normado con la APSA. En la propiedad debe llegar esa presión, más no garantizamos por varias condiciones, digamos, ¿no? En lo que usted acaba de mencionar, nosotros hemos visto, por ejemplo, la posibilidad de que en horarios nocturnos, cuando la presión se eleva porque la gente no está utilizando el agüita en la noche, y hacíamos llegar con presiones a ciertos sectores altos, ¿no? Instalábamos tanques de distribución. Entonces, en el horario nocturno, como la gente no utiliza el agua, la red de distribución se presuriza y llega con cierta presión a ciertos tanques. Y de estos mismos tanques se van distribuyendo en el día a estas altas poblaciones que no abarca. O sea, utilizamos dos tipos de sistemas, ¿no? Y eso se les explica, se les indica, eh, porque, bueno, las condiciones a veces son así, ¿no? Como lo que usted ha explicado, y también hemos visto las posibilidades de las tuberías de impulsión. En el crecimiento de La Paz, un día hay una zona o no hay zona, digamos, ¿no? Y después de unos meses ya hay unas hectáreas abiertas, digamos, ¿no? Entonces hay que ver el tema del crecimiento también y generalmente siempre hay proyecciones de 5 a 10 años en las redes de distribución amplias, las principales para proyectar a estos inconvenientes. Hemos visto mucho de este tema, Inge, y sí, realmente es una dificultad de tenerlos felices a todos, pero también la conciencia que hay que generar en la población es que, por ejemplo, yo no tengo estas condiciones que el otro tiene, es porque tiene una diferente topografía, diferentes condiciones, pero la regla es que llegue con 10 metros columna de agua a tu domicilio y tú ya internamente con 10 metros columna de agua ya es un cumplimiento a la normativa a un domicilio. Entonces, yo llegue con 10 o llegue con 70, ya estoy cumpliendo como empresa, digamos, ¿no? Entonces, internamente ya se construirán sus tanques, verán otra posibilidad interna, porque aquí en La Paz han visto en algunos sectores también como domicilio construirse internamente bombas porque muchos domicilios también son diferentes,
por la construcción también que tienen acá, entonces, pero ya ha sido algo particular, ¿no? Eso es como comentario, Inge. Muchas gracias, Julia. Y es verdad, ¿no? Y en La Paz, por lo accidentado de su topografía, eh, con seguridad que es así, ¿ya? Y también, ojo, en cuanto a, a métodos de crecimiento, ya sea aritmético, geométrico, o Apaus, curva logística, ahí también hay que tener mucho cuidado, o sea, no son las mismas condiciones. No olvidemos que en La Paz es muy pequeña, ¿ya? Y la población tiende a construir hacia arriba. O sea, muchos, en este caso, un terreno de, por decir, de 1.000, 2.000 metros cuadrados, si es en la ciudad, no va a ser considerado para 10, 15 habitantes. Generalmente ahí se van a edificar, no sé, edificios, no sé, 15, 10, 15, 20 pisos con tantos departamentos. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. No es lo mismo que, por ejemplo, esa misma área de terreno lo tengamos en Santa Cruz, ¿no? Que en Santa Cruz tranquilamente los terrenos son grandes, un terreno promedio es 500, 600 metros cuadrados. En La Paz no es así. En Cochabamba un terreno promedio es 350 a 400 metros cuadrados, aunque eso últimamente está bajando, ¿no? También ya se tiene. En Sucre, por ejemplo, los terrenos normales son de 200 metros cuadrados, o los promedios. ¿No? Entonces, tomen en cuenta eso, señores. O sea, en síntesis, ¿para qué les dije esto? No solo piensen como ingenieros, piensen también como población, porque en la cabeza de ustedes y en la conciencia va a estar que les están haciendo un bien, y es la realidad, pero ellos no lo van a interpretar así. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica, o entre comillas, la ignorancia que tienen en ingeniería, o sea, está bien, su pensamiento está bien. Y entonces piensen como si fueran ellos también, para no tener este tipo de situaciones que se tienen en la vida profesional. ¿Ya? En cuanto a topografía, bueno, ya les había dicho esto, rápidamente lo vamos a ver. Tenemos que ver otra diapositiva. Eh, el ingeniero tiene que ir netamente con el topógrafo. Ya. Les había dicho, no cometan el error que nosotros cometimos, que simplemente nos dijo la cota acá, pero resulta que estas viviendas estaban 5 o 6 metros más arriba. Y obviamente en algunos les llegó el agua con mínimo caudal y a otros no les llegó. Y eso nos ha sucedido, no les miento, cuando hemos hecho la recepción provisional del agua. Y ha sido un error que nosotros hemos cometido. Y al final lo hemos tenido que arreglar como era Cerro, haciendo dando las acometidas, o sea, de una tubería de una calle más allí, que teníamos bastante presión. O sea, la hemos conectado a esta tubería, hemos aumentado presión y listo. Bueno, hay soluciones que no nos ha costado mucho dinero. Es simplemente cortar la red que venía acá, ¿ya? Poner un tapón y esta es habilitarla de una red de más arriba, donde nos ha mejorado la presión. O sea, más bien que teníamos ahí para hacer, pero ¿qué pasa si no teníamos? ¿Ya? Otra hubiera sido la historia. Ya. Bueno, el topógrafo, el ingeniero tiene que ir necesariamente con el topógrafo y tiene que recorrer toda la red, ¿ya?
tiene que decirle al topógrafo en cuanto a una línea de aducción, me haces aquí, aquí va a ser la obra de toma, por tanto, sácame este levantamiento de toda esta área. Listo. Tiene que ir más arriba y ver posibles eh, soluciones a cualquier inconveniente. Hazme el levantamiento de esto porque aquí tengo que diseñar unos disipadores o unos muros de contención. O marcame todo este terreno porque aquí tengo que hacer arborización o alguna de esas cosas. En la línea de aducción, caminar por dónde va a ir la línea de aducción, llevarse otros dos peones más para hacer calicatas cómo es el terreno, entonces decir, desde aquí, desde esta progresiva hasta esta progresiva, bueno, si no es 100% de roca, considerame el 80%, por solo 10, 20 centímetros es terreno blando, terreno semiduro. ¿Ya? De acá hasta acá va a ser un paso de quebrada. Listo. Desde este punto hasta este punto. De aquí a aquí va a haber esta otra situación. Entonces, todo eso tiene que decirle al topógrafo. ¿Y para qué? Para que cuando el topógrafo presente todas las curvas de nivel, ya esté con información que diga, bueno, estas son las curvas de nivel, aquí está esto, y de acuerdo ya a ese plano topográfico, ya el ingeniero podrá tomar algunas determinaciones para optimizar la red o para desviar algún desvío o alguna otra cosa. Siempre en el sentido de optimizar el proyecto para que cueste menos y además ese costar menos no significa eh, eh, privar de alguna cosa al proyecto, sino más bien que cueste lo más económico y sea lo mejor posible. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Ok, continuamos. Bueno, ya hemos visto un poco lo que es obras de toma, la línea de aducción, algunos parámetros de diseño. Ahora vamos a ver lo que son las redes de distribución. Entonces, para diseñar una red es imprescindible haber definido la fuente de abastecimiento y la ubicación, por lo menos tentativa, del tanque de almacenamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a partir del tanque de almacenamiento, bueno, se va a hacer el cálculo para ver las presiones. Se tiene una cota del tanque de almacenamiento y a partir de esa cota, bueno, se va a tomar en cuenta para el cálculo de la red de distribución y van a salir las presiones de servicio. En cuanto a las presiones, tienen que satisfacer condiciones mínimas y máximas para diferentes situaciones de análisis que podrían ocurrir. Entonces, la red de distribución tiene que mantener las presiones de servicio mínima que sean capaces de llevar agua a las viviendas. ¿Cuáles son estas presiones mínimas? ¿Ya? Y esta, según la norma, es en el medio rural 5 metros columna de agua, ¿ya? Que dice en la red. Y en el área urbana de 10 a 25 metros columna de agua, ¿ya? Podría ser un poco más, no hay ningún problema. Pero ojo, ¿ya? Acá esta presión mínima de 5 metros columna de agua, por favor, no la tomen en cuenta. Mínimo pongan 10.
¿ya? Si quieren arriesgarse un poco, ya hasta 8, porque como les decía yo hace rato y ratificó su compañera Julia, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta es una población del área rural, supongamos, y ahí le pongo aquí 5 metros columna de agua aquí en toda esta red. Y ahí en este punto, bueno, va a variar también como es subida, aquí será 8, aquí 5, pero resulta que esta vivienda de esta cota de la red, como está enterrada a 70, 80 centímetros y va a estar del nivel del suelo 5 metros más, en realidad va a estar a 5 metros y medio. Y si yo tengo 5 metros columna de agua, nunca le va a llegar el agua a la vivienda. Ya en cambio, si tengo 10 metros columna de agua, que es lo más recomendable, o sea, más la altura y pérdidas, todavía voy a tener tal vez unos 4,5 metros de presión. Entonces, sí les va a llegar el agua. Entonces, tomen en cuenta esa situación. Y ahí tengo posible, tengo posible no, no calculen, o sea, si tienen 5 metros columna de agua en la tubería, en ese tipo de tuberías, lo mejor es aumentar diámetros, ¿no? Para mejorar las presiones. Máximo, yo les recomiendo, si quieren arriesgar, trabajen con 8, pero nunca con 5. Lo ideal es mínimo con 10. O sea, como recomienda aquí en el área urbano 10, pongan en el área rural también los 10. Presiones máximas, o sea, 40 metros columna de agua. Ahora, ¿por qué no más presión? 50, generalmente para evitar algunos contratiempos, ¿no? O sea, 40 metros columna de agua es ideal, ya incluso menos. Con 40 metros columna de agua, o sea, con seguridad les va a subir hasta, no sé, hasta su tercer, cuarto piso. En este caso, o sea, también debe considerarse que si tenemos la captación o el tanque de almacenamiento, ya, ya les había dicho, válvulas de purga de aire y tenemos una presión o una carga dinámica y tenemos una pérdida de energía. La presión dinámica más las pérdidas son la presión estática que se tiene. En este caso, la carga piezométrica o estática eh, va a ser igual a EP por P, donde la carga cinética debido a la energía cinética va a ser velocidad al cuadrado sobre 2G. Y acá tenemos la ecuación de la energía total. Tenemos la línea de energía, línea piezométrica y las pérdidas de carga, ¿no? Y en base a eso tenemos las ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación de la energía, tenemos la ecuación de pérdida, tenemos la ecuación de continuidad, ¿no? Todo esto está, bueno, se tiene que tomar en cuenta también la rugosidad de las tuberías, porque va a influir mucho en la pérdida de carga en las tuberías que van a transportar el fluido que se va a tener, en este caso el agua. La pérdida de carga de energía es debido a fricción, ¿ya? Del líquido contra las paredes. Estas pérdidas pueden ser continuas a lo largo de conductos regulares o localizadas a distintas circunstancias particulares, como un estrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una válvula, etcétera, etcétera. ¿Ya? La pérdida de carga que en una conducción va a representar la pérdida de energía de flujo hidráulico
a lo largo de la tubería que se da por rozamiento. ¿Ya? Entonces vamos a tener las pérdidas primarias que se producen por el contacto del fluido con la superficie de la superficie. Esto provoca que rocen unas capas con otros en el flujo laminado, ¿ya? Y estas pérdidas se realizan solo en tramos de tubería horizontal y de diámetro constante, ¿ya? Tenemos también las pérdidas secundarias, que se producen cuando el- existe una transición en la tubería, ya sea un estrechamiento, una expansión o tenemos codos, válvulas, cambio de direcciones. En el cálculo de estas pérdidas en la tubería son muy importantes. ¿Ya? Entonces, la ecuación para pérdidas primarias tenemos la ecuación de Darcy, ¿ya? Y, perdón, viene dada por estas ecuaciones, ya que prácticamente el paquete que vamos a utilizar lo va, ya lo calcula, ¿ya? Y también tenemos la eh, ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach, ¿no? Donde H es pérdida de carga o energía, F es coeficiente de fricción, L es longitud de la tubería, D diámetro interno de la tubería, B velocidad media, G aceleración de la gravedad, Q caudal y el coeficiente de fricción F está en relación al número de Reynolds y del coeficiente de rugosidad debido a las paredes de la tubería. En este caso tenemos la tabla de rugosidad de las tuberías. En plástico tenemos el- la rugosidad 0,015. eh, en poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,1. En tubos de acero tenemos los siguientes valores, ¿no? Donde prácticamente entre la tubería de hormigón es el, el más jugoso, ¿no? Entonces tenemos diferentes ecuaciones para el cálculo de la fricción. Tenemos la de Baselius, de Plant, de Mikuladze, de Colibri-White, de Modi. Entonces tenemos bastantes de eso. Y también tenemos unos ábacos, ¿no? Para, para determinar, ¿ya? Las más usadas, por ejemplo, para el diseño de redes de agua potable es la de Manning, que se utiliza también para canales y para tubería, donde acá tenemos la ecuación donde H es pérdida de carga, N es coeficiente de rugosidad, D diámetro interno de la tubería, Q caudal y L la longitud de la tubería. En este caso también tenemos los coeficientes de rugosidad de Manning para distintos materiales. Tenemos también la fórmula de Hazen-Williams, donde también tenemos el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. ¿Ya? Y tenemos también una tablita de pérdidas locales, ¿ya? Donde tenemos el eh, diámetro en pulgadas y diferentes accesorios. Codo de 90 con radio largo, codo de 90 con radio medio, codo de 90 con radio corto. Entonces tenemos todo tipo de accesorios y válvulas y tenemos las pérdidas para distintos diámetros.
las velocidades permisibles, la velocidad mínima en la red eh, no debe ser menor a 0,3 metros segundo para que se garantice la autolimpieza del sistema. Entonces, eh, podemos aplicar la fórmula de Muni para determinación de velocidades ideales. Ahora bien, usted se van a dar cuenta que cuando hagamos el cálculo, no muchas veces, no muchas veces podemos cumplir esas velocidades. Ya esas velocidades porque prácticamente eh, para mejorar la velocidad lo único que nos queda es bajar el diámetro de la tubería. Con seguridad, si bajamos el diámetro de la tubería nos va a aumentar las velocidades y posiblemente nos cumpla. Pero hay una situación ya que muchas veces cumplimos las velocidades, pero ya no vamos a cumplir la presión. Entonces hay que hacer un juego entre eh, bajar el diámetro, pero sin que siempre cumpliendo la presión de diseño. ¿Ya? Y va a haber situaciones en que prácticamente aún bajando mínimo las tuberías, pero que cumpla la presión de diseño, no va a cumplir la velocidad. En este caso, ¿qué se hace? La tubería, obviamente, va a haber tramos de tubería que no van a cumplir la velocidad, tal vez van a estar por debajo a los 0,3, tal vez 0,25, 0,28, 0,22. Entonces, se tiene que recomendar en esos tramos hacer cámaras con válvulas de limpieza, ¿no? Porque con seguridad al no cumplir velocidades se va a producir sedimentación, ¿ya? Y cada cierto tiempo va a requerir operación y mantenimiento del sistema. Las líneas de conducción, bueno, van a conducir también agua desde la obra de toma hasta la planta de tratamiento o al tanque, ¿ya? Y dependiendo de la fuente de abastecimiento, estas conducciones o línea de aducción va a ser por bombeo o por gravedad. ¿Qué componentes adicionales tiene que tener? Tiene que tener estructuras como desarenadores, cámaras rompepresión, anclajes en la tubería, cámaras de inspección o registro y cámaras de operación de válvulas. Y también accesorios como reducciones, codos, válvulas, desagües para limpieza, purgas de aire, reductoras de presión, etcétera, etcétera. Ahora bien, en lo posible, cuando se diseñe sistemas de agua potable, tiene que hacerse por gravedad. ¿Qué quiere decir? La conducción desde la obra de toma, desde un punto más alto hasta un punto más bajo. ¿Qué criterios de diseño tienen que tener las líneas de conducción por gravedad? Obviamente, primero los datos de la topografía, ya sea planimetría y perfil, y después la carga disponible, es decir, diferencia entre el nivel mínimo de agua en la captación y el nivel máximo en la planta de tratamiento o en el tanque de almacenamiento. En este caso, esta es la fuente de agua. Esta es la planta, ¿ya? Y se va a tener líneas, o sea, va a ser sinuoso. Va a haber tramos donde la altura va a bajar, tal vez nuevamente va a subir, nuevamente va a bajar, nuevamente va a subir y nuevamente va a bajar, pero al final tenemos una línea de presión dinámica
y bueno, las pérdidas de carga va a ser esta, esta diferencia. Pero al final va a haber una presión aquí arriba y una presión ahí abajo. ¿No? El caudal de diseño va a ser el K1 más caudal eh, medio. Y la tubería, bueno, va a ser la que nosotros adoptemos de acuerdo a las características del terreno. Puede ser PVC o puede ser una tubería de alta densidad. Acá tenemos unas clases de tubería en función a la presión y clases de acuerdo a las normas AWWA y también de acuerdo a a la normativa ISO. Y los coeficientes de rugosidad, en este caso es de Hazen-Williams, ¿no? Que para PVC es 140. Y bueno, presiones máximas también de acuerdo al tipo de tubería. Entonces, para el diámetro requerido, bueno, se van a generar varias soluciones y de acuerdo, generalmente va a primar el análisis más económico. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño más económico? Va a ser aquel en que la carga disponible o la energía es equivalente a las pérdidas de carga en línea. Bueno, ¿para qué fórmula vamos a usar? Va a ser la de Hazen-Williams en la forma modificada de Simon Arochan, donde tenemos esta fórmula donde está determinado cada uno de los eh, coeficientes de la fórmula, ¿no? Entonces, con esa fórmula vamos a obtener una longitud, un diámetro, una longitud 2 y un diámetro 2, cuya suma de pérdidas va a ser igual a delta H, que va a venir con esta fórmula. En cuanto a aguas, redes de distribución de, de agua potable, bueno, la red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua hasta las conexiones domiciliarias o también a hidrantes o piletas públicas si es que tiene. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Van a ser los usuarios que accedan a esa cometida, ¿no? También puede haber piletas públicas o servicio a industrias o a locales comerciales. Entonces, la red deberá proporcionar el servicio, en este caso agua, de forma constante, en cantidades adecuadas, la calidad adecuada y con una presión adecuada para el servicio al cual ha sido diseñada. En lo posible, en los trazados de red, deben proyectarse redes cerradas, ¿ya? Siempre y cuando las posibilidades técnicas de topografía y también económicas lo permitan. La forma y la longitud de estas redes tiene que ceñirse a las características topográficas de la localidad, la densidad, la ubicación del tanque de almacenamiento y etcétera. Se debe contemplar también el desarrollo en la localidad para que se prevea futuras ampliaciones. En caso de red abierta, esta debe aplicarse solo en poblaciones dispersas o también en poblaciones nucleadas que presentan un desarrollo a lo largo de una de las vías de acceso a la población, donde los tramos de tubería para cerrar circuitos resulten muy largos o de escasa utilización.
Esta red mixta debe ser aplicada a poblaciones nucleadas y que han presentado un desarrollo a lo largo de la vía de acceso. Diámetros mínimos. Los diámetros mínimos de las tuberías para redes cerradas en poblaciones menores a 2.000 habitantes es 1 pulgada, en poblaciones de 2001 a 20.000 es 1,5 y en poblaciones mayores a 20.000 habitantes son 2 pulgadas. En redes abiertas, el diámetro mínimo de la tubería principal debe ser 1, aceptándose en poblaciones menores a 2.000 un diámetro de 3/4. Por favor, eso dice la norma. Nunca, nunca en redes abiertas, o sea, se les ocurra poner diámetro de 3/4. Porque por más de que el cálculo les salga con buenas presiones, en la realidad no va a ser así. A mí me ha ocurrido en CAMI, ya donde prácticamente todo el cálculo me decía que con 3/4 se iba a tener una presión que se diseñó para el servicio, pero no ha sido así la realidad. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Ya, en cuanto a caudales de diseño, la red de distribución debe calcularse para el caudal máximo horario o para el caudal máximo diario más la demanda contra incendios, ¿ya? Utilizando para el diseño el mayor valor resultante. Para el cálculo de la red de distribución se debe considerar la zona actual, la zona futura de las densidades eh, actuales y aquellas de que se consideren en planos reguladores urbanos o establecidas por el proyectista en base a la información que ha sacado. Para los caudales, para definir los caudales de la distribución, se debe tomar en cuenta los consumidores, los puntos significativos, ya sea para la lucha entre incendios, etcétera, etcétera. Ubicación y profundidades de las tuberías. La ubicación de las tuberías en poblaciones dispersas o que no están urbanizadas debe ser en lo posible lo más próximo a las viviendas para que éstas faciliten la conexión. Las tuberías en zonas urbanas pueden ubicarse o deben ubicarse en el costado sur y este de las calles y a 1 metro del cordón de la acera o a 1/3 de la calzada, como bueno se muestra en esta figura. En este caso, la tubería de agua está a 1 metro del lado sudeste y la profundidad, bueno, está desde en el área rural 60 centímetros, para tráfico liviano 80 centímetros y para tráfico pesado mayor a un metro. Profundidades y anchos de zanja. Los anchos de zanja, bueno, vienen determinados, como se muestra
en la tabla y para zona rural es de ancho de 60 eh, para calles del área rural, ¿ya? Y para áreas de cultivo de 80 y para calles de tráfico pesado de 1 metro, ¿ya? Pero para diámetros de 12 hasta 76 milímetros, los anchos de zanja en área rural disminuyen a 0,40 para cultivos y calles con tráfico liviano de 0,60 de ancho y de tráfico pesado 0,60. En caso de tuberías de 1 metro a 200 milímetros para el área rural de 50 centímetros de ancho, para calles con tráfico liviano 0,70 y calles con tráfico pesado también de 0,70. Ahora bien, tipos de redes. Existen tres tipos de redes para el diseño de sistemas de agua potable: red abierta o ramificada, red cerrada o anillada, o red mixta y combinada. Entonces, esos tres tipos de redes son los que tenemos. Ahora vamos a ver cada uno de ellas. Ejemplo, una red abierta. No es más que una red que no está cerrada, está abierta, ¿ya? Y está compuesta de un ramal principal y de ramales secundarios. Como vemos en la gráfica, bueno, existen líneas abiertas y muy poco de ellos está cerrado. ¿Cómo se va a determinar los caudales? Ya, en este tipo de redes abiertas, mediante lo que llamamos método de longitud unitaria, que inicialmente vamos a identificar zonas de distribución en función de la actividad, ya sea si es residencial, si es comercial o si es industrial. Se va a realizar el trazo preliminar de la red partiendo del conjunto primario para, de este caso, sacar las distintas ramificaciones que van a ser necesarias para llevar el agua a distintos puntos de la red de distribución. Entonces, estos se van a anotar con longitudes de cada tramo. Una vez hecho ese trabajo, se calcula el caudal unitario por metro lineal del tubo, dividiendo el caudal máximo horario entre la sumatoria de longitudes virtuales de la red. La longitud virtual es un concepto que se va a utilizar para determinar los caudales que van a circular en el tubo. Para este caso, por ejemplo, ¿cómo vamos a determinar los caudales unitarios? ¿Ya? Va a ser de la siguiente forma. En este caso, de la figura vamos a reducir que el tramo AB, este tramo de acá, abastece a un solo lado de la vía. Supongamos que es una calle, solo va a abastecer a estas tres viviendas.
Si es que se va a tratar de una población uniformemente distribuida, el tramo AC va a conducir el doble del caudal que conduce a B. Entonces, si relacionamos estos caudales con longitudes, parecería que el tramo AC, este de acá, mide el doble de la longitud real, pero en realidad eso no es cierto, por lo que su longitud virtual es de 240. ¿Por qué es 240? Porque este tiene 120 y como es a ambos lados, se hace la suma y su longitud real es de 120. El tramo AB, lo propio, tiene una longitud de 120. eh, el tramo AB tiene de 120. Y ahí podemos concluir entonces lo siguiente, que para las líneas de alimentación la longitud virtual es cero. Para tubos que abastecen a predios localizados en un solo lado, la longitud virtual es igual a la longitud real. ¿Ya? Para tubos que abastecen a ambos lados, ya, esto va a ser 2 veces por la longitud real. Entonces, al realizar la suma de longitudes virtuales de toda la red, se puede calcular el caudal unitario por metro de tubería, usando la siguiente expresión. Caudal unitario es el caudal máximo horario por la sumatoria de longitudes virtuales de cada tramo que tiene la red. Otro método para el cálculo de caudales es el método de la longitud unitaria, donde ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a enumerar los nudos de la red, en este caso existentes. Se va a calcular el caudal propio de cada tramo de la red, multiplicando el caudal unitario por la longitud virtual de cada tubo, ¿ya? Donde caudal del tramo es el caudal del tramo I en litros segundo, el caudal unitario por metro, QU es el caudal unitario por metro lineal de tubería y L virtual, eso es la longitud virtual del tramo I en M. Entonces, el tramo más distante hasta el más cercano, eh, perdón, entonces, partiendo del tramo más distante hasta el más cercano al depósito o al tanque de almacenamiento, se va a hacer la sumatoria de los caudales acumulados, tomando en cuenta que los caudales son ya tramos secundarios. Bueno, tomando en cuenta los caudales de los tramos secundarios para determinar el diámetro de cada tramo en base al caudal acumulado, se debe conducir considerándolo en el extremo o nudo terminal y luego se va a proceder al diseño de la red. En el diseño hidráulico de tuberías de redes abiertas se tiene que considerar lo siguiente, que la distribución de caudal es uniforme a lo largo de la longitud que tiene cada tramo. La pérdida de carga en el ramal debe ser determinada para el caudal de tramo y los caudales puntuales, ya sea escuelas, hospitales, tienen que ser considerados como como un nudo. Para el cálculo de ramales debe considerarse un caudal mínimo de 0,10 litros segundos y el diseño de la red abierta debe ser realizado por las fórmulas ya sea de Flaman, Darcy-Weisbach,
Hazen Williams o otros que el diseñista justifique técnicamente. Red cerrada o anillada. Bueno, ya son. ¿Tienen alguna consulta hasta acá?